Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, 6 de septiembre, con el tema de la teoría del desarrollo, básicamente para que vayamos concluyendo el tema que habíamos ido trabajando a lo largo de todas estas clases. Como es costumbre, lo que vamos a hacer es utilizar la presentación que nos ha estado acompañando a lo largo del tiempo para que podamos ir viendo algunos temas relacionados a la teoría del desarrollo. Bien, si existe alguna pregunta, algún tema, por favor no duden en indicármelo mediante el sistema de mensajería o me piden la palabra para que pueda activarles el micrófono correspondiente. Bien, entonces habíamos indicado que en la teoría de Amartya Sen lo que encontramos es una referencia constante a los conceptos de libertad. En otras palabras, él establece que la libertad es sinónimo de desarrollo y desarrollo es sinónimo de libertad, pero no en el sentido clásico, no en el sentido tradicional de pensar que simplemente en la medida en que las personas sean más libres, van a estar más desarrolladas, que podríamos encontrar, por ejemplo, en pensadores como Milton Friedman, ¿no? No ese es el punto, no es el mecanismo que tiene el profesor Sen pensado en mente, sino más bien él plantea que en realidad esta libertad no solo tiene que deberse o no tiene que restringirse a la libertad que, por ejemplo, encontramos en los mercados. O sea, no es la libertad de elegir que está pensando Milton Friedman, sino esta es una libertad más amplia, en el sentido de que no solo tiene que ver con el ejercicio de la libertad económica, es decir, en la posibilidad de elegir, sino también en los medios. En otras palabras, él no se conforma con el clásico concepto que tenemos de demanda, en el sentido de que una demanda es una necesidad que pueda pagarse, sino que él también va a analizar cómo funcionan los ingresos y cuáles son las posibilidades reales que los ingresos, que todo lo que pueda obtener se genera a través de este círculo virtuoso mediante el cual la libertad se equipara con el desarrollo y así sucesivamente. De ahí que para el profesor Sen un concepto importante sea el concepto de agente. En otras palabras, que él entiende como un agente, él entiende de la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de que los evaluemos o no, en función de algunos criterios externos. En otras palabras, el profesor Sen invita a que esas personas que provocan cambios y esos logros que puedan tener deben juzgarse dentro de la matriz de sus propios valores y objetivos. A ver, más o menos, si nos viera a nosotros, o sea, si el profesor Sen analizara el caso boliviano, por ejemplo, podría ver que nuestra alternativa es una alternativa más estatista y nacionalista, ¿no? Eso en el sentido de que en Bolivia tendemos a darle una alta importancia al papel del Estado, ¿no? Porque consideramos que, por ejemplo, debe haber una adecuada provisión de bienes públicos. Consideramos que la salud, por ejemplo, tiene que ser un bien público, la educación tiene que ser un bien público en el sentido de que no se necesita pagar directamente, no tiene que haber una contraprestación equivalente al costo, ¿ya?
Bueno, pero podrían decir ustedes, pero aún en el sistema único de salud, en las cajas todavía se paga algo, sí, evidentemente se paga, pero no hay una relación directa. En otras palabras, por ejemplo, en el sistema único de salud, si tienen que hacernos una operación de riñón, nos la van a hacer independientemente del costo. O, por ejemplo, en la educación pública, ¿no? La educación pública, pagamos nuestra matrícula, evidentemente, pero no tenemos un sistema de créditos, no es que cada materia nos la cobran, ¿no? Y en ese sentido, esa es nuestra visión sobre el tema, incluso en términos de las empresas. Si en estos momentos alguien nos dijese, bueno, nuestro plan es privatizar yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, privatizar Entel, nosotros vamos a rechazar esa opción porque consideramos que las empresas públicas, bueno, pues son de todos nosotros, ¿no? Y así es como deben mantenerse. Ahora, ¿por qué digamos esto está bien en términos de nuestros propios valores? Porque nosotros consideramos que lo nacional hace a lo colectivo, o sea, es decir, nos entendemos, nos miramos como bolivianos y además consideramos que el Estado tiene que ser el encargado de administrar varias cosas, ¿no? Por esa razón, cuando, por ejemplo, no sé, nos falta luz en el barrio, nos falta alcantarillado en el barrio, nosotros reclamamos frente al Estado. Entonces, esa es nuestra forma de vivir y de pensar. Ahora, si alguien de afuera, pongamos, no sé, alguien de Shanghai, por ejemplo, de China o de Singapur, nos viera, o de la propia Corea del Sur, nos viera, o alguien más cercano, por ejemplo, alguien de Chile, nos viera, le costaría entender, ¿no? Porque de los países que les he mencionado, ellos tienen más bien una visión pro mercado, reducir el papel del Estado, reducir el papel de los impuestos, y ellos consideran más bien que todo tiene que pagarse, porque si todo se paga, entonces garantizas la calidad. Eso es un poco su visión. Y en relación a la propiedad de las empresas, ellos dirían, si tú quieres desarrollarte, lo que tienes que tener es una alta inversión extranjera directa. Entonces, a ellos les costaría entender la forma en la cual nosotros organizamos nuestra economía. Pero Sen dice, eso no es correcto. En realidad, lo que tienes que entender es todos estos logros, todos estos avances, todos estos cambios, no en función de la matriz teórica a la cual estás acostumbrado, sino tienes que entender todos estos cambios, tienes que entender todas estas teorías, todos estos avances en función a las propias características del desarrollo de los pueblos, ¿no? En otras palabras, él diría, para entender por qué Bolivia hace lo que está haciendo, tienes que entender cuál es su historia. Y su historia radica en que más de una ocasión nos han convencido que ese es el camino de las inversiones extranjeras, de vivir una idea distinta respecto a lo que somos, y hemos fracasado. Por esa razón es que tenemos este espíritu nacionalista, este espíritu estatista tan marcado como estamos encontrando, ¿no? En ese sentido, la libertad o el análisis de esta concepción de libertad entraña tanto los procesos que hacen posible la libertad de acción y de decisión como las oportunidades reales que tienen los individuos dadas sus circunstancias personales y sociales. En otras palabras, no solo tienen que ver con las posibilidades de libertad de acción, como les he ido explicando, esa libertad de elegir que podamos tener cuantas más opciones tengamos, pero además aquí se diferencia de Friedman, ¿no? Porque para Friedman, por ejemplo, lo que existe, y por eso él reclama el título de economía positiva, porque él dice, la forma en la que yo analizo la economía es de carácter positivo, eso dice Friedman, ¿no? ¿Por qué razón? Porque él indica que todos estos elementos tienen que ver con los mecanismos reales y prácticos mediante los cuales la gente elige. Ya, a ver, para que me entiendan un poquito la diferencia que hace Friedman y Sen, ¿no? Para Friedman,
por ejemplo, tú puedes tener un salario de 2.000 bolivianos, por dar un número, ¿no? Entonces, con esos 2.000 bolivianos vas a elegir, vas a poder ver opciones limitadas, es cierto, pero están acordes a tu restricción presupuestaria. En otras palabras, con un salario de 2.000 bolivianos, por ejemplo, es poco probable que elijas realizar un viaje a Río de Janeiro. ¿Entiendes? Porque no está entre tus opciones, o sea, no te vas a gastar el dinero en el viaje. Pero si vas a elegir, por ejemplo, si en la mañana vas a comprar 10 panes, ¿no? De los cuales 5 son redondos, 3 marraquetas y 2 cauquitas. ¿Me entienden? O sea, ahí estás ejerciendo tu posibilidad de elegir. Estás eligiendo. Ahora vámonos al otro extremo. Pongamos a alguien que gana 30.000 bolivianos, por así decirlo. Entonces, esa persona evidentemente va a elegir entre si pasa sus vacaciones en Río de Janeiro o pasa en Buenos Aires o Lima. ¿Me entienden? Está eligiendo. Entonces, para Friedman, ambas decisiones en términos de libertad de elegir son equiparables. Es decir, las decisiones o la libertad de elegir es la misma. Ahora, Sen dice no. ¿Por qué? Porque en realidad las opciones de las cuales puede elegir a alguien que solo gana el mínimo nacional son más pequeñas, son menores de las que puede elegir alguien que tiene un mayor nivel de ingresos. Por esa razón él dice, para el ejercicio de la libertad no solo es importante eh, qué puede elegir, sino cómo accede a esa elección. Y él dice, en última instancia, y lo que nosotros tenemos que ser capaces de entender para poder trabajar el tema de desarrollo y libertad, es entender esa diferencia. No es lo mismo, no es la misma libertad de elección. De hecho, en realidad, él va a decir, aquella persona que solo puede elegir entre un número limitado de opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedes elegir si te vas a levantar entre las 6:30 o las 7 de la mañana, pero ojo, no puedes dormir hasta las 8, porque hasta a las 8:30 ya tienes que entrar al trabajo. Entonces, esa persona es menos libre que aquella que puede elegir, por ejemplo, dormirse hasta las 10 de la mañana porque no tiene una obligación efectiva, no tiene una obligación real de asistir a un trabajo. Entonces, cuando ya se establece de esa manera los criterios de elección que pueda tener la gente, entonces tenemos una visión mucho más amplia, una visión mucho más completa de lo que significa las decisiones o la libertad de elección que hacen al funcionamiento de la economía y en última instancia al desarrollo. Ahora bien, cuando hablamos de desarrollo social, al hablar de desarrollo social es preciso relacionar los componentes humanos, individuales y colectivos, las potencialidades y las limitaciones de estas libertades. Las libertades implican potencialidades que requieren de afianzar y generar posibilidades de expansión. Esa expansión responde a las alternativas brindadas a los individuos desde los diferentes escenarios en los que participa y a los cuales pertenece y que representen los medios para generar el desarrollo, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esto que acabamos de leer? En realidad, eh, cada uno de nosotros, o si quieren, no solo desde el plano individual, sino también desde el plano social, tiene potencialidades a desarrollar. A ver, vamos por el lado individual. Por ejemplo, todos potencialmente podemos alcanzar un doctorado. Todos potencialmente, refiriendo a todos los que estamos en esta clase, podemos construir varias cosas, podemos construir, podemos escribir libros, todos nosotros podemos hacer aportes a las ciencias económicas potencialmente. Ahora, el desarrollo está relacionado a cuán
efectivo, cuán real puede ser el alcanzar esa potencialidad. En otras palabras, nos estamos refiriendo a cómo podemos hacer que alcancemos esos horizontes. Bueno, ahora ahí ustedes me podrían decir, pero eso es obvio porque todo es cuestión de que desarrollemos nuestro potencial y al fin y al cabo vamos a poder alcanzar esas cotas de desarrollo de las cuales estamos hablando. Sin embargo, esto no es tan directo como se podría pensar o como se podría establecer desde un análisis más integral, más holístico. ¿Cuál es la razón? La razón estriba en que existe lo que en el estudio del desarrollo, en el estudio de cómo los países logran expandirse, se llaman pues techos de vidrio. ¿Por qué se llaman techos de vidrio? Lo que ocurre es que son techos que no se ven, pero están ahí. Es decir, puedes desarrollarte hasta cierto punto, pero a partir de ese punto ya no vas a poder avanzar más. Ahora, ¿cuál es la explicación de por qué esto funciona de esa manera y no de otra en específico, ¿no? Bueno, la razón radica en que hay condicionamientos de la propia sociedad que pueden impedir tu desarrollo, ¿no? Pongamos, digamos, yo soy un estudiante de Afganistán, ¿no? Me he destacado bastante y de hecho estaba postulando para hacer una maestría, hacer un doctorado en una universidad de Inglaterra, ¿no? Pero ocurre que de pronto los talibanes, los estudiantes en la lengua de Afganistán, toman el poder, ¿no? Y de pronto hay una ruptura de las relaciones entre el país y el resto del mundo. Entonces mis posibilidades de hacer esa maestría, de hacer el doctorado, de pronto desaparecen. Ahora, eso, digamos, eso es muy claro, ¿no? Pero hay otros momentos en los cuales eso no puede ser tan evidente, ¿no? Pongámonos a pensar, por ejemplo, en la Bolivia de hace 20 años, ¿no? Pongamos ya para ser más precisos, en la Bolivia de hace 30 años. Lo que existía era una discriminación en relación a los apellidos que podamos llevar. ¿Por qué razón? Porque si bien no era una regla escrita, los puestos de funcionarios públicos no estaban a disposición de los ciudadanos bolivianos que tuvieran apellidos indígenas. Bueno, si eso les cuesta entender, piensen, digamos, en la declaración de independencia, ¿no? La declaración de independencia, cuando se firma la declaración de independencia, no hay un solo indígena firmando la declaración de independencia. Ahora, podía firmar un indígena, podía eh, plantear varias cosas nuestros compañeros, claro que podrían plantear, pero cuando existe este techo de vidrio, no se les permite desarrollarse. O, por ejemplo, la forma en la que actualmente, para no irnos tan atrás, la forma en la que las posibilidades, las potencialidades que puedan desarrollar las mujeres están limitadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una división no escrita en cuanto a los tipos de tareas que pueden realizar varones y mujeres. Ahora, claro, antes de que me salten a la yugular las feministas, lo que puedo decir es que precisamente SEM es el que plantea que esa frontera es la que hay que expandir. En otras palabras, no debería haber ninguna limitación de ningún tipo para que uno pueda desarrollar todas sus potencialidades. Esto es que si, por ejemplo, una niña quiere estudiar y quiere estudiar astrofísica, quiere estudiar economía avanzada, quiere estudiar pintura, quiere ser filósofa, etcétera, no debería existir
ninguna limitación para que pueda alcanzar y desarrollar toda su potencialidad. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista individual, a eso se refiere, a esta expansión que responde a las alternativas brindadas a los individuos desde los diferentes escenarios en los que participan. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo podríamos eso entender también desde el punto de vista social y desde el punto de vista de los países? Tendría que ver, por ejemplo, en la forma en la cual nos insertamos en el mundo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se hace nomás una división internacional del trabajo en el sentido de que algunos países están destinados a ofrecer materias primas, mientras otros se dedican a producir productos más industrializados. Entonces, en ese sentido, se plantea que todos los países deberíamos tener todas las potencialidades o deberíamos ser capaces de desarrollar nuestras potencialidades, pero esto no tendría que estar limitado, por ejemplo, a la capacidad de ahorrar que tengamos en cada uno de los países y tampoco debería estar limitado a, por ejemplo, nuestra productividad o al hecho de que tengamos o no inversión extranjera directa, ¿no? Entonces notarán que esta forma de ver, esta visión que les estoy describiendo, es lo que precisamente impulsa a organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y recientemente al Fondo Monetario Internacional. Esto les digo para que no tengan también una visión muy caricaturizada de los organismos internacionales. Sé que es más fácil decir es que los organismos internacionales son imperialistas, los organismos internacionales únicamente están para lograr un mayor subdesarrollo, porque esto no necesariamente es así. Y esto les recomiendo porque varios de ustedes van a terminar trabajando con la cooperación internacional y se van a dar cuenta que este enfoque que les estoy enseñando del profesor Amartya Sen es un enfoque muy utilizado especialmente en todo lo que significa el accionar y las guías que tiene la cooperación internacional en la práctica. ¿Ya? Entonces decimos, con suficientes oportunidades sociales, los individuos configuran su propio destino y pueden ayudarse mutuamente, ¿no? No tiene por qué concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo. Existen, de hecho, poderosas razones para reconocer el papel positivo que desempeña la agencia libre y viable. En otras palabras, lo que dice el profesor Sen es que en realidad, si nosotros somos capaces de generar estas oportunidades sociales, cada uno de los participantes, cada uno de los actores, cada uno de estos agentes va a poder configurar su propio destino. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que nosotros tenemos la visión, tenemos la configuración de todas las tareas que tienen que hacer los individuos, cuando en realidad es todo lo contrario. El agente, cuando está en un medio en el cual puede desarrollar sus oportunidades, puede desarrollar sus potencialidades, entonces puede alcanzar cotas nunca antes vistas, ¿no? Ahora, esto de nuevo les indico, puede parecer obvio incluso para un medio como el nuestro. Sin embargo, van a notar que esto no es tan obvio. ¿Por qué razón? A ver, les voy a dar un ejemplo muy característico de lo que pasa en Bolivia y que es probable que en el tiempo ustedes también lo desarrollen, es decir, tengan muchas de estas ideas, de esta visión preanalítica en relación a lo que voy a decir, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre con las carreras, con la forma en la que los padres influyen en los niños para elegir el tipo de carrera que desean estudiar. Entonces, es muy probable que les indiquen que tienen que estudiar una carrera lucrativa, ¿no?
¿Por qué razón? Porque se consideran que si uno estudia filosofía, uno estudia física, uno estudia astronomía, etcétera, o matemática pura, no va a encontrar trabajo y por lo tanto se va a convertir pues en una carrera sin sentido, en una pérdida de tiempo. Entonces, notan ahí por qué condicionamos y por qué intentamos llevar a los jóvenes, llevar a los estudiantes únicamente a este tipo de carreras, porque nosotros tenemos un preconcepto y ese preconcepto nos dice que si no establecemos un horizonte en el cual los jóvenes tengan que estudiar necesariamente estas carreras, entonces no les va a ir bien en la vida. Sin embargo, cuando se genera la oportunidad, lo que ocurre es que los jóvenes van a empezar a desarrollar sus potencialidades y en la suma social, en la suma ya de medición de bienestar social, lo que va a ocurrir es que todos estos jóvenes, con todas esas oportunidades que les estamos dando, van a lograr incluso ingresos superiores a los que hubiesen obtenido de seguir esas carreras que les están obligando, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo ser alguien a quien le gusta cocinar, yo quiero ser un chef, ¿no es cierto? Pero me dicen, no, lo que vas a hacer es que como chef tú vas a morir de hambre, mejor estudies ingeniería civil. Pero yo no sé ingeniería civil, es decir, no estoy hecho para la ingeniería civil. Lo que yo quiero hacer es cocinar, mi pasión es ser chef. Entonces, si me dan la oportunidad, yo incluso podría tener muchos más ingresos que si de pronto me obligan a ser chef, ¿no es cierto? Yo quiero, me estoy dedicando a la astronomía combinada con la física pura. Entonces, esas son carreras que no tienen mucha demanda porque, bueno, ¿quién va a contratar a un astrónomo, no? Pero de pronto, si me dan la oportunidad, yo puedo estudiar de tal manera la mecánica de los cuerpos celestes en el universo que me contrata la NASA, ¿no es cierto? Y notan, en lugar de dedicarme a ser auditor, por así decirlo, el hecho de que yo haya decidido estudiar astronomía me permite desarrollarme potencialmente. Pero, ojo, no solo estoy hablando, y en este sentido, yo lo que les recomiendo es que no caricaturicen también a Zen, porque cuando uno hace la caricatura, entonces tiende a pensar que todos los temas que estamos trabajando, que todos los temas que estamos desarrollando, simplemente se reducen a aspectos muy sencillos, ¿no? Tienen sus sencillas, pero tienen su complejidad, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Pongamos, digamos que yo soy una dama, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero estudiar no es no quiero ser abogada. Yo lo que quiero ser es ser enfermera. ¿Por qué? Porque me gusta ayudar, pero desde el plano del trabajo más sencillo, no, no quiero ser doctora, quiero ser enfermera. Pero tú podrías decir, pero no, ¿por qué no apuntas a ser doctora? No, yo quiero ser enfermera. Pero fíjense aquí lo interesante de lo que dice Zen. Lo que pasa es que estudiando enfermería yo soy feliz. Y ese es el punto, uno de los puntos centrales en este tándem de desarrollo y libertad. En otras palabras, eres libre precisamente porque has tenido la capacidad de hacer y cumplir tu sueño. Es lo que quieres hacer, es lo que quieres lograr. Con eso que estás haciendo, eres feliz, ¿no es cierto? Y cuando, por esa razón, él dice, cuando analizas una nación, no necesariamente tienes que fijarte en cuánto producen, en cuántas inversiones realizan, cuál es su tasa de ahorro, sino fíjate también qué tan feliz es la gente. Y de pronto puede ser que yo en realidad no quiero trabajar, ¿no es cierto? O sea, no es mi horizonte trabajar, ganar mucha plata, tener mi casa, tener mi auto, no, sino lo que yo quiero es pasar tiempo con mi familia, porque mi familia es el sostén eh, psicofísico que me permite ser estable. Entonces, si ese es el camino, yo voy a ser feliz precisamente porque estoy con mi familia. Puede ser que gane poca plata, que en realidad no tenga los mayores gustos que podría tener, pero paso tanto tiempo con mi familia que soy en ese sentido bastante feliz. Y de esas cosas es que el profesor Zen
nos está hablando. Entonces, en ese sentido, existe un amplio consenso alrededor de la importancia que tiene la educación como factor crucial que posibilita de alguna manera la capacidad de las personas. Se pretende que la educación contribuya a la formación de un modelo que propicia el ejercicio de la libertad individual y la participación activa y crítica del sujeto en la esfera social. En otras palabras, bajo este concepto, lo que se busca es que la educación sea ese catalizador que permita que la gente pueda vivir de mejor manera. En la medida en que vas formando, vas desarrollando el capital humano, lo que podemos encontrar son una serie de oportunidades a favor de la población. Amartya Sen identifica la libertad como el objeto principal del desarrollo, el cual tiene que ocuparse más de mejorar la vida que llevamos y las libertades de que disfrutamos. La expansión de las libertades que tenemos razones para valorar no solo enriquece nuestra vida y la libera de restricciones, sino que también nos permite ser personas sociales más plenas que ejercen su propia voluntad e interactúan con e influyen en el mundo en el que viven. En otras palabras, si eres una persona alegre, eres una persona propositiva, eres una persona que le gusta decir lo que piensa, que es capaz de transformar su entorno, entonces eres más libre y eres más feliz. No tan el contraste, por ejemplo, con sociedades grises, sociedades en las cuales las personas tienen que pedir permiso incluso para pensar, es precisamente el modelo que SEM le plantea que no debe ser el que sigamos para conseguir la ansiada libertad. En conclusión, vemos que existe una relación directa y de interdependencia entre la expansión de las libertades y la generación de capital humano y su paso al capital social, siendo estas últimas las posibilitadoras de la construcción de redes y metaredes entre los individuos en torno a sus necesidades y potencialidades. Si logramos aumentar ese stock de capital humano, esos conocimientos, esa salud, esa felicidad, y lo volvemos capital social en el sentido de que vamos a lograr una red precisamente de personas creativas, de personas que quieren hacer más cosas, de personas que se preocupan por la comunidad, entonces vamos a lograr precisamente esta meta del desarrollo. Bien, con esto acabaríamos el capítulo del profesor Amartya Sen. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda en relación o comentario en relación a lo que hemos visto. Voy a proceder a abrir los micrófonos. Adelante, por favor. ¿Está todo claro? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Mis queridos compañeros y compañeras, creo que les debo la nota del primer parcial, ¿no? No les he enviado. Sí, Licen. Sí, Lice, por favor. Ya, el día de hoy entonces les voy a mandar su nota del primer parcial al correo para que ya tengan una idea del segundo parcial, ya les he enviado, ¿ya? Está bien, dice. Muy bien, entonces en eso quedaríamos y nos vemos el siguiente jueves. Que pasen una noche tranquila. Igualmente, Lice. Igualmente, Ok. licenciado. Fuerte abrazo, nos vemos, gracias.